Recordemos que está siendo grabada, ¿vale? Les voy a compartir ya la pantalla para que hagan uso de ella. Y adelante, chicos. ¿Ya se alcanza a percibir mi pantalla? Sí, yo ya lo estoy viendo. Dice perforaciones con barrenas mecánicas. Ahí le faltó el acento. Sí. Ok. Buenas tardes, compañeros y profesora. Mi equipo está conformado por Concha Estrada Mariana, Mendoza Diego, Torres Juárez Dulce Rocío, Vergara Vallejo César Alejandro y su servidor García Martínez Mariano Ulises. El día de hoy les vamos a hablar sobre nuestro tema a exponerles. Nos tocó perforaciones con barrenas mecánicas y a continuación les estaremos dando la explicación de lo que es todo lo que corresponde a este tema. Hola, buenas tardes, compañeros. Bueno, el objetivo de una investigación exploratoria, incluyendo pruebas de campo y laboratorio, es facilitar al ingeniero los datos cuantitativos del suelo y de la roca del lugar que se investigan para dar recomendaciones para la construcción de la obra. Por procedimientos simples y económicos, debe procurar adquirirse información preliminar suficiente respecto a lo que se va a hacer, con ayuda de pruebas de clasificación tales como granulometría, plasticidad, humedad, etc., permitiendo al ingeniero formarse una idea clara de los problemas que se han de esperar en cada caso particular. Continuamos con ¿qué es una barrera mecánica? La barrera mecánica es una herramienta que se utiliza en el área de los comportamientos del suelo, o más bien el estudio de los suelos. ¿A qué vamos con esto? Siempre se va a utilizar este tipo de maquinaria para poder extraer un poco del mismo material para posterior hacer su estudio y análisis. Como se muestra, buscamos con esta herramienta sacar una pequeña muestra del terreno donde se va a trabajar para poder hacer la realización del estudio y análisis de ese suelo para ver si es factible o no factible, entre muchos otros factores que lo unen a este tipo de suelos o el área de estudio en donde se va a hacer el siguiente proceso. ¿Qué funcionalidad tiene una barrena? Aquí se divide en 5 categorías, donde lo vamos a dividir en la clave del proceso de perforación del taladro, es la forma de la broca. ¿A qué va esto? Nos da una pequeña introducción o la forma en que el taladro va a estar trabajando de esta forma en el tipo de suelo donde se va a sacar el estudio o el análisis. 2, la broca del taladro produce una perforación. Aquí ya nos está introduciendo a lo que hace la función la barrena, hacer una perforación en el suelo para posterior hacer los siguientes pasos. 3, el método implica levantar y dejar caer la barrena. Aquí nos está indicando la forma en cómo va a trabajar esta barrena. Como bien lo dice, se levanta y se deja caer en donde ya se el orificio que se realizará. El peso común aquí de esta barrena es de 50 libras hasta incluso más. 4. La herramienta consta de barrenas de perforación rígidas. ¿A qué va con esto? Para tener una buena excavación del suelo necesitamos tener un buen material. Entonces, ¿qué buscamos con esto? Las barrenas son rígidas con un material potente para poder realizar las perforaciones en el suelo. El quinto, ¿cuándo suficientes quejes han sido producidos para hacer más perforaciones? Se retira la barrena. Aquí es como el paso final para ver cuántos orificios se realizaron durante este proceso.
Es como ya lo último que se debe hacer para esta práctica de orificios del suelo. Subíndice es una barrena mecánica. Como bien se sabe, una barrena mecánica está conformada por varias cosas. Lo integran el martillo de barrenación, perforadora de carriles, perforadora de torre y perforadora jumbo. Aquí son como las variedades de barrenas mecánicas que se van a estar utilizando, ya sea el tipo de suelo, las condiciones necesarias para saber con qué tipo se va a trabajar. Y aquí, bueno, es una pequeña introducción a lo que se refieren a cada una de ellas. Ahora yo les voy a hablar sobre la información requerida. Ya que sabemos que las barrenas son herramientas de corte, las cuales se encuentran localizadas en el inferior de la sarta de perforación, y ya es cuando podemos seleccionar alguna. Es importante tener toda esta información porque no podemos elegir una al azar. Entonces, esto es para tener una correcta selección y las condiciones óptimas de la operación. Estos son como dos premisas esenciales para lograr el éxito de la perforación, del proceso de la perforación. El primero es la evaluación del desgaste de las barrenas empleadas previamente. Esto es más que nada que tengamos una base de datos que nos muestre cuánto nos dura cada barrena, por la misma situación de que les digo que no podemos ocupar una al azar. Los rendimientos obtenidos de los pozos vecinos. Los rendimientos son como los que obtuvimos hace un cuatrimestre de la maquinaria. También se va a utilizar lo mismo. Esto lo vamos a hacer con un software especializado en el cálculo y análisis para la selección. También ocupamos los registros geofísicos de los pozos vecinos y del mismo pozo. Esto para tener una idea de el tipo de suelo que puede estar en el pozo en el que vamos a estar trabajando. Y los datos sísmicos del área también es muy importante tenerlos. Las propiedades de los fluidos de perforación y las tablas de información geológica. Esto porque, como sabemos y como nos explicaron anteriormente, muchas veces la tierra tiene agua, entonces puede que lleguemos a un punto en el que sea pura agua y toda la arena o toda la tierra no esté como que en óptimas condiciones para esa barrena que ocupamos o que pretendemos utilizar. También están los catálogos de las barrenas. Estos catálogos tienen toda la información que necesitamos, la básica, y también los boletines sobre las características de las barrenas. Estos generalmente vienen con los catálogos, además de las tablas comparativas de las barrenas y las clasificaciones de las barrenas. Esta es de la IAT, el cual es, sus siglas en inglés es International Association of Joint Contractors. Siguiente, por favor. Ok, para la selección de las barrenas se deben considerar algunas cosas. Esto con el fin de elegir la barrena adecuada y pues facilitar el trabajo. Pues debemos considerar el objetivo de la perforación, el rendimiento, que incluye la máxima cantidad en metros en un tiempo de rotación aceptable de la barrena, la economía, que pues obviamente es el énfasis en los costos, el análisis del terreno en donde se va a realizar la excavación, los fluidos de la perforación, la energía hidráulica y las restricciones de la perforación. También las limitaciones del peso de la barrena, los pozos profundos y pues el tipo de roca en donde se va a realizar. Ok. Pasamos a la estructura de una barrena mecánica. Aquí es el cómo se conforma esta estructura a más a fondo o más cerca de lo que podemos ver de una barrena mecánica. Como pueden ver en la pantalla, la figura que está en el centro, o la imagen que está en el centro, es una barrena que es utilizada para la excavación de suelos.
Esto está conformado por una tobera, unas aletas, un piñón, unos cortadores y unos hombros de barrera. Las aletas solo se contienen en algunos tipos de barrenas. En este caso son muy conocidas en las barrenas mecánicas. Y también se puede decir que las toberas son el medio por el cual el fluido de perforación se derrama para limpiar el fondo de corte que perfora la barrena. El piñón, este es una barrena que con una doble caja de al igual diámetro de las otras barrenas. Los cortadores son los que hacen el trabajo fuerte en las excavaciones, ya que estos son lo primero que entra al suelo para poder rascar, como su nombre dice, son cortadores de la misma tierra y esto buscan hacer el orificio del suelo. Los hombros de la barrena, esos son los que reciben la mayor carga o el mayor peso, pues, de ahí su nombre, hombros de barrenas, porque reciben un poco de peso sobre encima de ellos. Ok, aquí seguimos con los tipos de barrenas mecánicas que nosotros podemos encontrar, que son los siguientes. Las barrenas tricónicas, esto se refiere a que tiene 3 cortadores que giran sobre su propio eje, tienen forma de cono, entonces, por ejemplo, podrían variar entre su forma de corte, también en el tipo de filo que tienen sus dientes, y por ejemplo pueden ser ciertos de tungsteno, que este es un metal muy fuerte, que es resistente a mucho tiempo en las perforaciones, ya que si fuera acero normal, se desgastaría muy fácilmente, entonces sería muy costoso andar cambiando cada rato los dientes de cada barrena. Y bueno, también como decía, tiene una tobera que es la que envía un fluido de perforación a alta velocidad, que es el que ayuda a limpiar la zona donde está perforando. Siguiente. Aquí, como les estoy explicando en lo de la información requerida sobre las clasificaciones de las barrenas, vamos a utilizar el código IAC, el cual en español ya significa Asociación Internacional de Contratistas de Perforación. Este código tiene varias pautas, del que les voy a hablar ahorita es para las barrenas tricónicas. Como cada compañía de fabricante tiene sus propios diseños, y los cuales ya tienen sus características específicas y ya los tienen clasificados de una manera, este código es para clasificar y estandarizar el uso de estas mismas barrenas. Se clasifica de acuerdo con el tipo de los dientes de acero o insertos, además de la clase de formación para la cual fueron diseñadas. Esto en los términos de serie y de tipo, además de las características mecánicas y en función del fabricante. Para evitar la confusión de estos tipos de barrenas, el código de la IAC crea un sistema de clasificación de 3 dígitos. El primer dígito habla acerca de la identificación del tipo de estructura de corte y también del diseño de la estructura del corte con respecto al tipo de la formación. Además, se relaciona con lo siguiente. 1, los dientes fresados para las formaciones blandas. 2, dientes fresados para la formación mediana. Y el 3 es dientes fresados para la formación dura. Dientes de inserto de tungsteno para la formación muy blanda. Dientes de inserto de tungsteno para la formación blanda. Dientes de inserto de tungsteno para la formación media, para la formación dura y para la formación extra dura. El segundo dígito sirve para identificar el grado de la dureza de la formación de la cual se va a utilizar la barrena. Esto varía de suave a dura y se relaciona con esto. Y para la formación suave, para la formación media suave, para la formación media dura y para la formación dura. El tercer dígito identifica el sistema de rodamiento y la lubricación de la barrena. Esto en 8 clasificaciones.
con toberas para lodo y valero estándar, de toberas para aire y o lodo de dientes de diseño T y valero estándar con protección en el calibre, valero sellado con autolubricante, valero sellado y protección al calibre, y chumacera sellada y protección al calibre, y para la perforación direccional. Ahora les voy a hablar sobre los principios de las barrenas mecánicas. Para realizar las perforaciones de las barreras, estas funcionan con dos principios esenciales, los cuales fallar la roca venciendo sus esfuerzos de corte y fallar la roca venciendo sus esfuerzos de compresión. Además de esto, se distinguen dos tipos fundamentales de barrenas, las cuales son de dientes y de arrastre. La formación en el tanque de taque, y del tipo y de características de la roca que se desea cortar, principalmente va en función de su dureza. El principio de los dientes es el principio de taque. Este se realiza mediante la incrustación de los dientes en la formación y después del corte de la roca al desplazarse dentro de la misma. Y para las barrenas de arrastre es por el cizallamiento generado por los cortes de la barrena, los cuales vencen la resistencia de la roca. Dentro de las barrenas mecánicas también existen otros dos tipos de barrenas, que es la barrena continua y la barrena en cubo. Básicamente las barrenas continua es una máquina que utiliza una cabeza de rotación. Como se puede mostrar en la imagen de esta parte, los que están como en círculos, esas tienen la función de entrar entrar hasta abajo, y al momento de que funciona como una rosca. Al momento de que esta rosca empieza a estar escarbando, va generando la tierra o el suelo dentro de esas rosquitas que tiene la barrena, haciendo que estas, al momento de extraerlas del mismo suelo, ya contengan toda la tierra necesaria y ya no es necesario de estar sacando tierra un poco más difícil o dificultad, ¿no? Eso ya hacen este trabajo de entrar y salir con toda la tierra que se generó al momento de su extracción. La barrena de cubo es la que se encuentra a su lado izquierdo, que es la de color amarillo, que este tipo son las cortes, se recogen en un cubo y llevadas a la superficie donde están articuladas a través de la parte inferior de la cubeta. Estas tienen la funcionalidad igual de extraer la tierra un poco más conveniente y un poco más de tierra, o sea, como que mayor cantidad de tierra, y eso facilita más su elaboración o su excavación, digámoslo así, de el tipo de suelo o de la tierra. Como les comenté con el código IAC para las barrenas tricónicas, este código también se divide para las barrenas de cortes fijos. Para las barrenas de cortes fijos incluyen los tipos de diamante natural, compactos de diamante policristalino, las de diamante térmicamente estable, y este código, a diferencia de las tricónicas, consiste de 4 caracteres, los cuales son de una letra y 3 números, que se escriben los cuales se describen en 7 características básicas, las cuales son el tipo de cortadores, el material del cuerpo de la barrena, el perfil de la barrena, el diseño hidráulico para el fluido, la distribución del flujo, el tamaño de los cortadores, la densidad de los cortadores. Y es importante mencionar que este código, a diferencia del que se vio con el de barrenas tricónicas, no se relaciona con la perforación. Ok, también existen las barrenas de cortadores fijos. Se llaman así porque, a diferencia de la tricónica, estos no tienen movimiento en la parte de los cortadores. Tienen en el cuerpo de los cortadores diferentes materiales
y esto también hace una, bueno, otra clasificación. Pueden ser diamantes y bueno, a continuación les explico las demás. La primera es conocida como PVC. Esta, la parte de arriba que pueden ver como cositas negras de aquí, es diamante sintético que está en forma de pastilla. Esa es como la forma que tiene ahí. Y bueno, una de las cualidades es que tiene una dureza extrema, y la alta conductividad térmica del diamante hacen que sea un material muy resistente y pues pueda perforar rocas duras. Las barrenas de diamantes. Esta barrena corta la roca por fricción y compresión. Por lo general, entre más dura y abrasiva sea la formación, es más pequeña. Bueno, es más pequeño el diamante que tiene en la parte de arriba. Están las barrenas de diamantes naturales. Estas no son tan comunes, su uso es algo limitado. Son como usadas en casos especiales, cuando hay formaciones muy duras y tienen que cortar núcleos de formación de coronas. Esta se ve así como si fuera como plana, pero realmente la estructura de los diamantes que tiene, pues son como de diferentes, por así decirlo, como figuritas. Tiende a tener como cilindros así súper pequeñitos y triángulos. La otra es la barrena de diamante térmicamente estable. Su uso es también para rocas duras, que es como caliza, basalto y arenas finas o duras. Estas son como más usadas y no son, bueno, son más comunes. Están las barrenas de compacto de diamante policristalino, que son conocidas como PDC. El diseño de sus cortadores también está hecho de diamante sintético y bueno, su corte también es como pastillas, así se le llama, que también son como pequeños cilindros en la parte de aquí arriba. Esta ya cuenta con toberas que son como para limpiar el área de los cortadores y puedan continuar con la excavación. Ok, dentro de las desventajas de esta barrena es que a veces en las excavaciones que está haciendo, cuando hay algún deslave o así, pues sufre un acuñamiento. Entonces, pues para la excavación, y en otras donde los pozos deben ser como repasados, pues también como sufren derrumbes, que bueno, son los deslaves, pues también para la excavación. Y bueno, hay como pasos para que las personas que las utilicen vean si es como factible utilizarla ahí. Y bueno, esa es pues obtener información de los pozos prospecto, es decir, que pues sepan si se ha hecho otra excavación o vean como el tipo de suelo para ver si puede funcionar esa barrena. La selección de la estructura de corte y el cuerpo del perfil de la barrena. Otra clasificación de las barrenas es como barrenas especiales. Dentro de estas se encuentran barrenas para perforar con aire, barrenas ampliadoras, que es como la azulita que está aquí,
barrenas especiales para perforar diámetros grandes y diámetros pequeños. También es importante que se considere el desgaste de una barrena, pues para saber si debe cambiarse, si va a ser factible utilizarla ahí o no. Estos desgastes y la evaluación de estos los da un código que es el IADC, y bueno, fue lo que les explicó mi compañera Dulce. Bueno, Bueno. continuando con la explicación de estos temas, aquí hay un punto muy importante que es el utilizar una barrena en un lugar adecuado o no saber utilizarlo. Al momento de no tener claro el tipo de barrena que podemos utilizar para cierto trabajo, nos repercuten en cuatro puntos importantes que son como tal, que nos generan remolinos, flexiones, giros tanto rápidos como lentos y el rebote de la barrena. Como tal, esto nos genera el desgaste de las puntas, que posteriormente para el trabajo pues puede perjudicar. Bueno, para la selección de estas barrenas, se deben considerar los siguientes criterios, los cuales son el objetivo de la perforación, el rendimiento máximo y la calidad de metros que tiene la rotación, además de que si estos son aceptables, la dirección, la economía, haciendo énfasis a los costos, el análisis histórico y los fluidos en la perforación, las restricciones de la perforación, las limitaciones sobre la barrena, los pozos profundos y el tipo de roca. Además, también hay que tener en cuenta lo que son los sistemas de rodamiento. De aquí existen 3 diseños principales, los cuales son el estándar con rodillos y balines, y los autolubricados con rodillos y balines, y de fricción autolubricados, y todos estos sistemas van a depender de la economía de la aplicación, además de la función del lugar donde estos van a ser empleados. Bueno, en este caso, los valeros de las barrenas tienen una función, pues, muy importante, que es, bueno, más que nada, digamos que es la cabeza de la barrena, donde se establecen las puntas, ya sean de diamante, de tungsteno o del material que se vaya a utilizar. Estos rodamientos, como tal, los podemos encontrar de dos formas, simples o sellados. Obviamente, hoy en día se utilizan los sellados porque ahí es donde se encuentran los valeros. Adelante. Adelante, ya puede continuar. Ok, gracias. Bueno, me había quedado haciendo mención sobre los valeros, que es parte fundamental de lo que son las barrenas. Bueno, en este caso la cabeza de la barrena. Les mencionaba que podemos tener muchas puntas de diamante natural o puntas de tungsteno, pero sin embargo, todos estos elementos igual no pueden funcionar
sin la buena utilización y más que nada mantenimiento de los valeros. En este caso, los valeros se miden por octavos de pulgada en un criterio de 1 a 8, donde podemos, no sé, por ejemplo, tomar un octavo tomarlo como una medida, como un octavo de pulgada, y podemos decir que el valero tiene, digamos, más del 80% de vida. Ejemplo, 4 octavos de pulgada de valero podemos decir que tiene media vida. Siguiente, por favor. Atrás. No. En las toberas, amigo. Ok, bueno. Así como los valeros tienen una función muy importante en lo que es pues esta herramienta de excavación, otra parte fundamental de la barrena es la tobera, en la cual se encarga de limpiar donde se está haciendo el contacto de lo que son los dientes con la superficie natural, ya sea roca, tierra, lo que podamos encontrar, con el fin de limpiar la superficie. Hay unas tuberas que solamente inyectan un líquido o un fluido, y en otro caso hay unas tuberas que son las que tienen las barrenadoras más actuales, que al momento de inyectar también lo que hacen es extraer el fluido a la superficie para ir dejando el área más limpia, ya que si como tal, si no se limpia el área constantemente, así como se va trabajando, nos generan desgastes en las mismas puntas. ¿Por qué? Porque, no sé, lo que se está sustrayendo, ya sea el lodo o lo que sea, contiene muchos sodios que pueden dañar las puntas, en este caso de la barrena. Ok, vamos a continuar con el cálculo del costo de la perforación. Cabe mencionar que depende del tipo de suelo, va a aumentar el costo. Entonces, por ejemplo, nosotros tendremos que considerar el costo por metro que vamos a perforar. Entonces, se utiliza una fórmula muy rápida que es el costo de la barrena más el costo del viaje más el costo del servicio, bueno, del equipo, todo esto se debe de dividir entre el tiempo que se va a perforar. Por ejemplo, el costo de la barrena puede cambiar, por ejemplo, entre si es de diamantes, si es de puntas de tungsteno o simplemente si es de hierro. También se cambia dependiendo del tipo de suelo, el costo. Siguiente, por favor. Pero bueno, tomando todas las consideraciones de las barrenas y todos esos, también necesitamos saber en qué se pueden implementar o de qué manera se utilizan las barrenas. Por ejemplo, siempre se suelen utilizar en torres de perforación, que estas se pueden clasificar en dos tipos, las autotransportables y las convencionales. Las autotransportables, como su nombre lo dicen, se pueden cambiar de lugar y son una manera rápida de iniciar perforaciones. Y las convencionales ya son las que se deben instalar en un sitio específico. Y bueno, para ambas sus funciones puede cambiar, porque por ejemplo las autotransportables pueden ser para el conocimiento del tipo de suelo y las convencionales se pueden utilizar para otras prácticas como podría ser la explotación de petróleo o de gas natural o conseguir otros materiales que están dentro de las capas de la corteza terrestre. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos dos tipos de configuración, bueno, tres tipos de configuración en las torres de perforación. La liviana, la mediana y la pesada. Obviamente cada sistema va a cambiar en cuanto a su nivel de alcance de perforación.
Por ejemplo, se puede mover a través de camiones de carga pesada o solamente con grúas. Los equipos livianos pueden perforar unos cuantos metros, que sus tamaños son limitados, y las que son grandes son capaces de perforar hasta 6.500 metros, 10.000 metros, dependiendo hasta dónde se encuentre el material que se quiere conocer o se quiere conseguir, ¿no? Como decía, petróleo, gas y así. Siguiente. Entonces tenemos que conocer qué partes contienen nuestras barrenas, qué partes son las que las hacen funcionar. Tenemos lo que es el equipo rotatorio, que son juntas que hacen girar todo el sistema para que se pueda hacer la perforación. Aquí podríamos también clasificar diferentes tipos de equipo para perforación, porque existe el de perfusión y el que nosotros estamos mencionando con las barrenas, que es rotatorio, que pues solamente son uniones giratorias, una flecha, que es la que junta la barrena con el suelo, la mesa rotatoria, que es para que haga la función de taladro, y la sarta de perforación. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, esto se supone que las mesas rotatorias las deben de tener las barrenas, ya que pues son funciones para que, bueno, es de su sistema para que puedan funcionar. Entonces, en los equipos autotransportables son unidades móviles y se utilizan perforaciones de pozos verticales y pues pueden ser creadas en cualquier momento del lugar, y pues su costo pues suele ser un poco elevado, pero sus funciones no son tan limitadas como las que están fijas. Siguiente. Entre los tipos de perforación tenemos dos, que es la terrestre, que es donde se utilizan los tipo torre y las transportables, y también tenemos la perforación marina. Esta se clasifica dependiendo de la profundidad que están los yacimientos, por ejemplo, en este caso de petróleo, que es de donde se suelen utilizar. Entonces existen 4 tipos de perforadoras, ¿no? Que es la barcaza sumergible, que sea la segunda foto de la parte de abajo. Los autoelevadores jack up, que sería la primera foto que nosotros encontramos, ya que, por ejemplo, pueden subir y bajar en el nivel de agua. Las plataformas fijas, que son las que normalmente conocemos, ya que están apoyadas en el yacimiento, en el fondo marino. Y también existen los barcos perforadores, que como estos son más sencillos de ocupar, también suelen ser más comunes de ver. Siguiente, por favor. Aquí nosotros podemos ver a qué niveles se pueden ocupar cada tipo de barrena. Por ejemplo, las barcazas sumergibles solamente se podrían utilizar donde el nivel de agua no es muy bajo. Los autoelevadores, como dice, se pueden utilizar en una profundidad de hasta 400 pies, que sería alrededor de 1.200 metros. Las semisumergibles, estas, por ejemplo, ya podrían alcanzar un nivel de perforación muy elevado. Y las que son sumergibles o que ya se encuentran en los yacimientos que están colocadas sobre el fondo marino. Siguiente. Para saber cómo se puede utilizar una barrena, se supone que tenemos armado. Entonces tenemos lo que es nuestro sistema de izaje, que es para poder colocar ahora sí todos nuestros materiales que vamos a ocupar, como por ejemplo sería el bloque de la corona, la polea viajera, el gancho y los elevadores, que son los que nos ayudan a nosotros a siempre hacer las perforaciones. Suelen ser llamadas herramientas de perforación, de elevación de la perforadora, y depende del tamaño de la perforadora, también es la capacidad que tienen para soportar el peso. Siguiente, por favor.
Y bueno, esto creo que sería por nuestra parte. Ok, ¿no traen videíto? Sí, les vamos a compartir un video. Se encargará mi compañera Mariana de mostrarles el video. Ok. ¿Cuánto dura, Byron? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo dura? Aproximado de 12 minutos. Ok, adelante. Compañeros, ¿alguno de ustedes escucha el video? No. Ok, esperen tantito.